Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos para resolver la siguiente integral que nos menciona x menos 1 dividido para x al cubo más x al cuadrado menos 6x por el diferencial de x respectivo para integrar en una sola variable. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es ver si puedo operar en el denominador, factorar y algo similar para obtener nuestros factores. Entonces, vamos a trabajar el denominador, que sería x al cubo más x al cuadrado y eso menos 6x. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Podemos sacar como factor común la x. Estamos de acuerdo que en cada una de las expresiones se encuentra la x. Entonces podemos sacar factor común la x, y a la x yo la voy a dividir para cada una de las expresiones. Entonces tendría x al cubo dividido para x, tendría x al cuadrado. X al cuadrado sería el término que tendría ahí, y después más, paso el signo más, x al cuadrado dividido para x sería x. Recuerden que cuando dividimos exponentes de misma base se restan, entonces así serían. Y luego tenemos que pasar el signo menos, 6x dividido para x, se anulan las x y solo nos queda el 6. Muy bien, ya tengo esa expresión ahí, pero yo puedo seguir factorando, ¿no es cierto? X por... Nosotros aquí podemos hacer por el método de ensayo y error la factorización. Dos números que multiplicados me den menos 6 y me den más 1 positivo. Recuerden que aquí está, se sobreentiende el 1, pero no lo ponemos. Entonces sería adecuado, en este caso, dos números que multiplicados me den 6 sería el 3 y el 2. Uno de ellos debe ser positivo y el otro negativo. En este caso el que debería ser positivo debería ser el 3, para que nos dé positivo aquí 1. 3 menos 2 nos da 1, ¿no es cierto? Entonces sería x más 3. Bueno, pongamos primero el otro término, x menos 2, y el otro término sería x más 3. Así sería en ese orden, para no tener complicaciones con la respuesta. Muy bien, entonces ya tenemos factorizado el denominador. Ahora lo que corresponde es al integrando, que es la parte que está aquí. Nosotros vamos a proceder a obtener unas constantes. En este caso serían tres constantes, porque tenemos tres factores: x, x menos 2 y x más 3. Y como es el método de fracciones parciales el caso 1, entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. Tendríamos que x más 1, todo esto dividido para x por x menos 2 y por x menos 3, que es lo que acabamos de encontrar, por x más 3, perdón. Esto va a ser igual a ¿qué? Sería una constante a dividido para x, en este caso que es el primer factor, más una constante b dividido para el otro factor, que sería x menos 2, y más c, que es otra constante que hay que encontrar para x más 3, que sería la expresión que tenemos ahí. Entonces ya tendríamos para nosotros encontrar a y b y c. Entonces ahora lo que nos compete hacer es aquí, obviamente el denominador común sería x por x menos 2 y por x más 3. Es lo mismo que tenemos en la expresión de acá. Entonces nosotros vamos a ese denominador común, dividirlo para cada uno de estos denominadores, y se va a obtener lo siguiente. Esta parte de aquí no ha cambiado, que es el integrando, lo que nosotros tenemos en la integración. Esto va a ser igual a ¿qué? Si nosotros factoramos, aquí nos va a quedar ese mismo denominador, que sería x, x menos 2 y x más 3 multiplicado en el denominador. Y ahora en el numerador, que corresponde hacer lo siguiente: a este denominador le voy a dividir para cada una de las expresiones que tengo acá, los denominadores de acá. Entonces x por x menos 2 y por x más 3 divido para x, se van a anular esta x y esta x, y me va a quedar x menos 2 por x más 3, y eso le debo multiplicar por el numerador, sería por a. Entonces tendría a por x menos 2 por x más 3. Muy bien, tengo ya esa expresión, y después de aquello lo que debemos hacer es seguir dividiendo. Entonces x por x menos 2 y por x más 3 dividido para x menos 2, solo me quedaría x y por x más 3, y acá tengo el signo más, entonces sería más b por x y por x más 3. Y esto más, divido igualmente el denominador común para x más 3, y me va a quedar solo x por x menos 2, y multiplicado por c, entonces me va a quedar c por x y por x menos 2. Muy bien, ya tenemos ahí operado cada una de las expresiones, y lo que
procedemos a hacer es multiplicar ambos lados de la expresión por x y por x menos 2 y por x más 3. Si ustedes se dan cuenta y multiplicamos ambos lados por esa expresión, se van a anular y solo nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar x más 1 igual a ¿qué? A todo lo que tengo en este lado de acá, que sería a por x menos 2 por x más 3 más b por x más 3 y más c por x y por x menos 2. Muy bien, luego de que yo realicé aquella expresión, ahora yo voy a obtener los valores de a y b y c. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hay dos formas: plantear un sistema de ecuaciones, en este caso sería de 3 incógnitas para encontrar a, b y c, o el otro método más fácil, operando con las raíces del denominador. Nosotros sabemos que las raíces del denominador, si las igualamos a 0, tendríamos que la primera x es igual a 0, de x menos 2 si nosotros igualamos a 0, aquí nos da que x es igual a 2, y de x más 3 igualando a 0, aquí nos da que esa x va a valer igual a menos 3. Entonces ya tengo esas raíces y con esas voy a trabajar. Entonces en el primer caso sería, si x es igual a 0, ¿no es cierto?, que es el valor que encontramos, nosotros vamos a reemplazar en esta expresión que tenemos x más 1 por a por x menos 2 por x más 3 y lo que le sigue. Entonces voy a reemplazar donde yo vea x, voy a poner 0. Entonces aquí sería 0 más 1 me va a dar 1, y eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, separémoslo un poquito para que no se confunda. 1 es igual a, aquí si reemplazamos el valor de 1, lo estoy haciendo de una manera más rápida para que se evidencie, pero explicándoles, si reemplazo aquí el 1 sería 1 por menos 2 sería menos 1, y 1 más 3 sería 4, 4 por menos 1 sería menos 4, y por a me quedaría menos 4a, ¿no es cierto? Y acá, si ustedes se dan cuenta y yo reemplazo el valor de 0, 0 por algo es 0, ¿no es cierto? B por 0 sería 0, 0 más 3 sería 3, 3 por 0, 0. Y acá igual manera, un número multiplicado por 0 me da 0. Entonces aquí ya podemos encontrar a. A, ¿qué va a ser igual? A va a ser igual a, despejando el menos 4 pasa a dividir, me quedaría 1 sobre 4, pero esta expresión en negativo, menos un cuarto va a valer a. Ya tengo el valor de a. Ahora vamos a lo siguiente. Si x es igual a la siguiente raíz que encontramos, que era 2. Entonces si x vale 2, yo reemplazo, ¿y qué voy a tener? Reemplazo en la expresión, tengo 2 más 1 sería 3, ¿no es cierto? En la primera parte de la igualdad 3. Y acá voy a reemplazar los valores y de igual manera, por ejemplo, aquí tendría 3 menos 2 sería 1 y 3 más 3 sería 6, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, si yo pongo el 2, 2 menos 2 me da 0, 0 multiplicado por algo es 0, entonces aquí ya no trabajaría con a. Ahora acá, si es que yo reemplazo el valor de 2, sería 2 más 3, 5, y acá el 2, 5 por 2, 10, entonces me quedaría 10b. Y acá, si reemplazo el valor de 2, 2 menos 2 es 0, y acá sería 2 por 0, 0, y 0 por c es 0, entonces solo me va a quedar 3 es igual a 10b. Entonces de aquí yo ya puedo encontrar b, ¿no es cierto? B a qué va a ser igual. B va a ser igual a 3 décimos, mandando a dividir al 10 al otro lado de la igualdad. Entonces B va a ser igual a 3 décimos. Luego nos falta operar con el si x es igual a menos 3, que son las raíces que nosotros encontramos del denominador común. Entonces si x es igual a menos 3, ¿qué va a suceder? Entonces yo reemplazo en la expresión que tengo acá, la voy a remarcar con azul para que se vea. Bueno, no toda la expresión, solo esta parte de aquí. Aquí voy a reemplazar, entonces si x es igual a menos 3 más 1 sería menos 2. Y así sigo reemplazando los otros valores, entonces ¿qué voy a tener? Menos 2 va a ser igual a ¿qué? Aquí reemplazo. Si aquí reemplazo el menos 3 más 3 me da 0 y multiplicado por algo es 0. Si acá reemplazo el menos 3 más 3 me da 0 y multiplicado por algo es 0. Entonces ya no trabajo ahí. Acá reemplacemos el menos 3 menos 2 sería menos 5. Y acá también reemplazo el menos 3 por menos 5 sería 15. Y 15 por c sería 15c. Así yo tendría ahora el valor de c. Entonces c a qué va a ser igual a menos 2
quinceavos. Si nos damos cuenta, si mandamos a dividir al 15 al otro lado, entonces ya tengo los valores de mi incógnita y yo ya puedo seguir trabajando las integrales. Entonces vamos a trabajar las integrales, serían reemplazando en esta expresión de aquí cada valor que encontré de A, de B y de C. Entonces, ¿qué voy a tener? Va a ser lo siguiente. Yo puedo separar, esa es una suma de integrales, entonces sería la integral de A valía menos un cuarto por dx sobre x, ¿no es cierto? Ese es el denominador de A. El valor de B es positivo, entonces sería más la integral de B vale 3/10 por el diferencial de x dividido para el denominador de B, que sería x menos 2, y esto más la integral de C, que sería menos 2 quinceavos. Y recuerden que teníamos el denominador de C que era x más 3, entonces ahí yo ya voy a operar, entonces sería de x sobre x más 3. Y entonces yo procedo a integrar. Aquí sabemos nosotros que podemos sacar la constante. Siempre que integremos sacamos la constante, pero vamos a hacer la integral directa. La integral de dx sobre x sabemos que es logaritmo de x, entonces nos va a quedar menos un cuarto por logaritmo de x. Recuerden que el logaritmo de x se expresa en valor absoluto, pero en este caso lo estoy poniendo en paréntesis, ya que ahora no se tiene en esta calculadora no se tiene el valor los paréntesis de valor absoluto. Entonces voy sacando la respuesta, menos un cuarto por logaritmo de x más 3/10, que es la constante de la otra integral. La integral de dx sobre x menos 2, sabemos que nosotros podemos hacer un cambio de variable, pero directamente sabemos que nos va a quedar logaritmo de x menos 2. Y eso, aquí más por menos sería menos, entonces sería menos 2 sobre 15. Y de igual manera la integral de x sobre x más 3 sabemos directamente que es logaritmo de x más 3, y yo le agrego una constante de integración indefinida, entonces así ya encontraría la respuesta. Pero ojo, aquí todavía no está la respuesta completa, nosotros podemos expresarla de otra manera. ¿Y cuál sería esa otra manera para expresar? Sería así. Recuerden que podemos aplicar propiedades de logaritmo. Por ejemplo, si nos decían logaritmo de A menos logaritmo de B, esto puede ser igual a logaritmo de A sobre B, por propiedades de logaritmo. O también la otra, si logaritmo de A más logaritmo de B, entonces esto puede ser igual a logaritmo de A por B. Propiedades de logaritmo vamos a aplicar aquí, entonces, bueno, borro esto de aquí porque ya lo expliqué. Muy bien, entonces aquí tenemos un menos un cuarto logaritmo de x más 3/10 del logaritmo de x menos 2. Nosotros aquí podemos, a lo que está como fracción, podemos pasarlo como exponente, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar, en este caso, logaritmo de x a la menos un cuarto, logaritmo de x a menos 2 a la 3/10 y logaritmo de x más 3 a la menos 2 quinceavos. Eso yo puedo hacer, ¿no es cierto? Pero por ejemplo aquí tengo un más y acá tengo un menos, entonces aquí ya se convertiría en una división. Y acá tengo otro menos, igual pasaría a dividir. Pero obviamente en los libros, depende de los libros, aparece de otra manera y así ya tendría resuelto mi problema. Yo le voy a dejar en esta expresión y les quedaría a ustedes mostrar la forma más simplificada para la respuesta. Bueno, que tengan una buena tarde, gracias por la atención.